3, 2, 1. Divergentes y allegados. Un podcast psicoeducativo sobre inteligencia, divergencia y sus testimonios. Presentado por Sara Gálvez y Diego Tomé. Bienvenidos, divergentes. Bienvenidos, allegados. Bienvenida, Sara. Bienvenido, Diego. Estamos en el programa número 5 ya. ¿Sí? ¿Estamos seguros de que el 5? Yo estoy bastante convencido que estamos ahí. Qué montón de programas. Sí. Pues sí, ¿no? Estamos aquí en nuestro programa 5. ¿Y de qué vamos a hablar en este programa 5? Tendremos también cosas chulas que contar. Muchísimas. Si te parece, vamos a escuchar el índice de nuestro programa. Vamos allá. En el programa de hoy, ¿qué tiene que ver el rey de Chipre con el carpintero Gepetto? La respuesta, las exigencias. Hoy en nuestro videoclub, dos personajes muy diferentes que intentan encontrar su camino a pesar de las exigencias. Y en nuestro Divergente en la Historia, hablaremos de una mujer que estudió, investigó, trabajó y murió como su madre. ¡Empezamos! Sara, ¿por qué hemos decidido que hoy sea el programa de la exigencia? La verdad es que no lo sé. En el momento en el que planteamos estos 3 programas que iban juntos, ¿no? Como ya os estáis dando un poquito cuenta, que vamos en bloques de 3, elegimos los otros temas con más entusiasmo. Nos apetecía mucho hablar de expectativas y nos apetecía mucho hablar de prejuicios, que escucharéis en nuestro programa sobre prejuicios también próximamente. Nos encajó simplemente mucho la exigencia, pero de entrada sí que tengo que decirte a ti y a los oyentes que de todos los temas que hemos trabajado hasta ahora, es el tema que menos me ha gustado. El tema que me ha costado más quizá ubicar qué quiero contar o qué quiero decir al respecto de la exigencia, incluso buscar los ejemplos. Entonces creo que lo vamos a hablar porque era importante, porque tenía mucho que ver también con el tipo de alumnado, de público que constantemente vemos que trabajamos, que os vamos contando, pero más allá de eso no sabría responderte a por qué. Ala, ¿por qué crees que te ha costado tanto? ¿Por qué crees que este tema no te ha aportado? ¿Por qué te ha puesto toda esta resistencia? ¿Estamos en terapia ahora? Siéntate ahí. ¿Me va a hacer terapia? ¿Terapización? Pues sí que es cierto que es personal, ¿no? Y de hecho yo creo que lo comentábamos antes, que nosotros normalmente siempre nos vemos un ratito antes para comentar, para que lo sepan los oyentes, para pulir algunas cosas. Y te comentaba precisamente que es porque una cosa que me duele mucho ver. Veo que vivimos en un mundo en el que verdaderamente hay mucha exigencia y no se aprecia, no se está valorando. Parece constantemente que nos exigen muy poco, que encima nos quejamos. Y más que de mí personalmente, no es que me duela a mí en primera persona, sino me duele mucho del público con el que trabajamos. Veo que con las altas capacidades muchísima exigencia, el alumnado joven, la población joven en general, de hecho lo sabemos, ¿no? Con esta denominación de la generación de cristal y todas estas cosas, veo de verdad que hay muchísima exigencia, los veo sufrir por esa exigencia y me conmueve mucho. Yo creo, de todos los temas que hemos tratado hasta ahora y que tenemos programados, es el que abiertamente no es neutro. Es un tema que de por sí implica sufrimiento. La exigencia implica sufrimiento. Podemos llegar hasta puntos muy duros o a un punto más llevable, pero hemos hablado de temas que podrían encararse de una forma meramente informativa, aunque después le hemos llevado a casos aplicados, a casos positivos o negativos. Pero es verdad que el tema de exigencia va a ser un tema que cuando además compartamos ejemplos y compartamos esta sabiduría, claro, hay gente que va a conectar de otro sitio, ¿no? Sí, era eso, ¿no? Pensando en el material un poco más teórico se me venían ejemplos y era como, qué fuerte este ejemplo, qué dolor el otro. Y también es verdad que no había caído lo que has dicho y veo que sí que es cierto. Hemos traído temas además con cierta ambigüedad, que podían tener una parte positiva, aportarnos en positivo, y también podían tener una parte negativa si no lo gestionábamos, no manejábamos bien, ¿no? Ese tipo de situación. La exigencia, vamos a hablar también quizá de la parte positiva que podemos verle, pero yo he encontrado que es muy minoritaria con respecto a la cantidad de consecuencias negativas que puede tener nuestra vida o que puede tener la vida de los demás si somos exigentes con los demás. Entonces, pero bueno, eso no quita el entusiasmo por compartir información, no quita que nos lo hayamos preparado, yo me incluyo a megatope, y que haya buscado mogollón de ejemplos y de cositas que compartiros para que las localicemos sobre todo y sepamos cuándo se nos está exigiendo
exigiendo más de la cuenta y yo tengo todo el derecho a sentirme que se me sobreexige. Sobre esa parte en concreto trae un montón. Pero si te parece, como venimos haciendo ya, ¿no?, en nuestros programas, vamos a empezar con una definición propia para que nuestros oyentes sepan qué queremos decir cuando hablamos de exigencia. Maravilloso. La definición. He traído un montón de ejemplos sobre la definición de exigencia porque me salían cosas muy diferentes y en este punto de tener que decidir y eliminar he dicho, no elimino, todo. Voy con todo. Aquí está el freno a mano. Si te parece, voy a empezar con la de la RAE, que es como la que más comentamos porque es la que está más a mano también para todo el mundo, Vale. que estaba muy interesante porque me ponía dos opciones. Es la primera vez de las definiciones que hemos buscado hasta ahora, que había el punto 1 y el punto 2. Dos acepciones diferentes, ¿no? Exactamente. En el punto 1, requerimiento o necesidad forzosa para que se produzca una acción. Vale. Guay. Ahí quizá en un punto incluso más neutro, como tú has comentado antes. Y luego había una segunda añadiendo un puntito emocional y personal que me ha gustado, que dice así: pretensión caprichosa o desmedida. Oh. Sí, O sea, me ha tiene ya gustado otros mucho. matices, ¿no? Añadimos el caprichoso o el desmedido, ¿no? El desmedido con el que yo me quedo. Ya no es yo entiendo que ya no es coherente a lo mejor a lo que está ocurriendo, ¿no? Mi exigencia. Y luego, desde un punto de vista un poquito más quizás de la psicología, podemos decir, ¿no? Patrón de conducta que obliga a cumplir planes previos de forma estricta, sin flexibilidad o error, sin tener margen de ser más flexibles o cometer errores. Anda. Definición rigidísima. Muy rígida, Ya que eso es lo que hablamos, te iba a tenemos comentar. otro programita dedicado a rigideces, me la he apuntado porque me parecía que exigencia y rigidez son dos conceptos que vamos a ver muy unidos en el programa de hoy y en las cositas que os vamos a contar. Vale, yo tengo otra. Por supuesto. Venga, 4 definiciones. Hoy ¿Quién da récord. más? Pablo, de aquí desde el estudio de Historias para no leer, puede buscar definiciones también. Y yo tengo apuntada una que es una acción claramente expresada, congruente, enérgica y responsabilizada. Wow. También, ¿eh? Me gusta mucho. Esta además lo que me gusta es que parece muy positiva, pero puede tener segundas lecturas un poquito más turbias. Sí, tenemos segundas lecturas. Voy a subirte la apuesta. Toma ya. Y luego me vine arriba y dije, buah, con esta rigidez, ¿y si busco sinónimos de exigencia? Ala. ¿Qué me va a salir? Y el primero, ¿sabes cuál era? Imposición. Pa. También volvemos, ¿no? Ese punto rígido, a esa doble lectura, me parece también muy chulo. Y por añadiros este puntito que os añado siempre de etimología, que me gusta a mí mucho, la palabra exigencia ha evolucionado muy poco del latín, que era exigentia directamente, pero que para ellos tiene una acepción también muy chula, que era cualidad del que pide caprichosamente. Anda, otra vez caprichoso. Sí, y además ya la exigencia como cualidad de la persona que pide, no como hecho en sí mismo, que es quizá como nosotros lo vamos a plantear también hoy, ¿no? No como una acción, sino como una parte de la persona. Exacto, Un rasgo. exacto, de ahí venimos, ¿no? Entonces, muy guay. Luego yo creo que en las acepciones que hemos visto hay una parte que ha seguido con esa parte caprichosa más emocional y luego la primera que ha aportado y la tuya, como que se ha abierto en la exigencia un margen mucho más neutro en nuestra sociedad. Yo creo que quizá también por el tipo de sociedad que vivimos, que como he comentado antes, pues yo percibo que es bastante exigente. Hay una cosa que estamos viendo precisamente en lo que tú has hablado de tono neutro, tono positivo encubierto, tono negativo, rígido. Tiene que ver con cómo se expresa esta idea de exigencia. Y yo la nota que tenía apuntado es que uno de los grandes problemas de concebir y expresar la exigencia es que no solemos ser asertivos cuando la expresamos. Porque exigencia es simplemente ábreme la puerta. Eso es una exigencia, al final es una demanda, te lo estoy pidiendo, o habla más fuerte que no se te escucha el micrófono, o acércate, son exigencias. Pero que muchas veces, y aquí ya si quieres podemos empezando a abrir el melón, tiene más que ver con cómo la expresamos o con cómo la gestionamos. Por ejemplo, que no somos asertivos muchas veces planteando exigencias, que la vivimos de forma temerosa, con miedo a que no sean atendidas, con miedo a que nos juzguen si las expresamos o si no las cumplimos, o que seamos menospreciados alrededor de eso. Y muchas veces a la hora de expresarla también somos amenazantes o somos confusos o como hablábamos antes cuando estábamos comiendo, muchas veces se expresa la exigencia como amenaza, como queja o como lamento, ¿no? Que hablamos del chantaje emocional, pero muchas veces como un lamento, como un ay, y si tal cosa, y si no lo haces, ay, tu pobre padre, tu pobre madre, ¿no? Ese chantajillo, muchas veces yo he visto que a nivel de comunicar la exigencia es de las cosas que nos hacen daño, más que la exigencia en sí.
No sé cómo lo ves tú. Me están viniendo estas frases típicas también de lo que es ser un buen hijo. Es que si no haces esto no estás siendo un buen hijo, ¿no? O estoy haciendo aquello que ve que buena es mi hija porque hace tal. O otras figuras, otros roles que podamos tener en la sociedad. Me parece muy interesante y me parece muy interesante también ver el reflejo. Tú hablas de esa actitud que hemos tenido y que tiene mucho que ver con esa asertividad. Yo me gustaría arrojarte un poco de luz a cómo se siente el que recibe eso que has dicho tú. Si me sueltan ese tipo de comentario como tú acabas de expresar, básicamente lo primero que yo voy a sentir es que no es suficiente lo que hago. Exacto. Entonces es una cosa que expresarla yo de esa manera no está siendo positivo y el que la está recibiendo tampoco está siendo en ningún caso positivo para él, porque ya sea mediante un chantaje, una negociación, una demanda, una imposición o de alguna manera una invalidación de lo que tú estás haciendo o estás comunicando o lo que sea, yo estoy recibiendo el que no es suficiente lo que hago. ¿Qué más veo que recibimos al otro lado? Competitividad. Claro. Creo que hay mucha competitividad, ¿no? Entre cómo hacemos las cosas y esas comparaciones un poquito tóxicas, constantes, entre cómo las hacen otros y así también se me demanda a mí. ¿Bien? ¿Vemos? Sí, está muy bien. Además, en ese mismo hilo, cuando estamos metidos en este intercambio de exigencias de lanzar y recibir, hay un condicionamiento de las emociones. Hablábamos antes también que cuando se plantea una exigencia se está condicionando cómo la otra persona debe experimentar sus emociones o también se reprimen. Yo puedo sentirme nuevamente amenazado, temeroso de cumplir o no una exigencia, pero se plantea de tal forma como que no me doy permiso para sentir eso, que evidentemente lo siento. Lo que pasa es que lo meto en un cajón, lo meto debajo de agua. Este ejemplo de meter la pelota debajo de agua para que no se expresen las emociones, para que no se visibilicen. Pero pasa eso, hay un condicionamiento de cómo tenemos, ya no solo de entender lo que nos demandan y cómo responder, sino de cómo sentir, de cómo emocionarnos. Y aquí ya es donde empieza el torcerse, la insatisfacción. Cuando las situaciones de exigencia se expresan de una forma tóxica, retorcida, como estamos hablando, o se prolongan en el tiempo, podemos acabar, como muy poco, en insatisfacción. Pero también podemos sostener una actitud ansiosa ante esa persona, ante ese campo, ante ese trabajo, ante esa pareja, ante ese miembro de la familia. Y si esto se prolonga, por supuesto, pues acaba en depresión o en indefensión aprendida. Exacto. Vemos que por ese lado nos lleva a esa parte negativa. No obstante, a mí me gustaría resaltar que una exigencia, igual que hemos hablado de los prejuicios, de la expectativa, de la flexibilidad, una exigencia bien balanceada, bien equilibrada, que sea coherente al medio y a la información que tenemos, es en sí positiva. La exigencia está asociada al éxito. Fíjate qué palabra, que también sale en mucho trabajo muchísimo. La inteligencia está también muy asociada al éxito y las personas que son más inteligentes que la media, por lo menos, ¿no? También se las asocian mucho con ese tipo de exigencia. Entonces es verdad que siendo exigente con uno mismo o exigente con los procesos, las cosas que ocurren, vamos también buscando alcanzar cierto éxito y cierta excelencia que puede ser muy positiva para nosotros. Yo, por ejemplo, siempre me figuro campeonato de atletismo, por ejemplo, ¿no? El que tú seas exigente y te autodisciplines y digas, no, voy a superar mi marca, lo voy a hacer mejor, voy a entrenar más. Va a conseguir que tú llegues a ese objetivo en un entorno que es competitivo, porque literalmente estamos compitiendo. Entonces tiene ese valor de ser un impulso y un empuje muy positivo hacia nuestros resultados. Y luego, por otro lado, claro, veo la parte que tú estabas comentando, ¿no? El si no calculo bien, no balanceo bien, caigo en esa insatisfacción, que es una emoción bastante tóxica, como tú has comentado, incluso puede que me afecte, que lo vamos a ver, ¿no? Negativamente y me empeore yo la situación. Por conectar con el programa anterior que tú lo has mencionado, es un tema de valorar las expectativas. Si mis expectativas son realistas y los recursos de los que yo dispongo para alcanzar esas expectativas son respetuosos conmigo mismo, lo que tú dices, las exigencias son una virtud. Buscan la excelencia, buscan mejorar en cualquier ámbito de la vida humana. Entonces, ya que estamos comparando programas, estamos viendo esta evolución, claro, si hemos trabajado bien, que es lo que esperamos de la vida, y somos consecuentes y coherentes, viviremos la exigencia como algo que nos predispone a ser mejores. Ser mejores bien, no a ser mejores. Aquí vamos al otro punto. Si nos olvidamos de ese éxito saludable y acabamos buscando el éxito como compulsión. Compulsivamente, ansiosamente, quiero hacer las cosas como se consideran que están bien o como se considera que está mejor. O como yo considero que están mejor, ¿no? Y ahí introducimos esta palabra que también viene que no veas con exigencia, que es el perfeccionismo.
Claro. ¿no? Que el querer hacer las cosas perfectas a mi ojo y en mi visión de lo que es perfecto también me lleva a esa exigencia y a esa insatisfacción, otra vez como decías tú, si veo que no obtengo eso. No, hombre, si yo me echo la loca al principio, está claro, porque íbamos a hablar de exigencias y además lo estamos diciendo ahora y estoy diciendo, hombre, pues esto sería lo que pensamos. En su momento hemos vuelto a llegar al mismo tipo de proceso. Claro, hemos conectado con Diego y Sara del pasado, que estaban ahí en un cajoncito. Tengo un estudio, Sara, si te parece, ya que has abierto el melón del perfeccionismo, Me encanta. de Silverman del año 2007, y que habla precisamente de la vinculación entre perfeccionismo y altas capacidades intelectuales, que es nuestro campo. Entonces recoge una serie de características, realidades de por qué las personas con altas capacidades o cómo estas personas con altas capacidades se vinculan con el perfeccionismo. Entonces yo te la voy soltando y tú ve complementándome, ¿vale? Que seguro que podemos ir sacando ejemplos, podemos ir sacando cosas. Yo te voy a dejar hablar y me voy a tomar una Coca-Cola. Perfecto. ¿Te parece buen plan? Perfecto, pues dale ahí, mete 1 euro, mete 100 pesetas, ahí está. Y tiene mucho que ver con los mitos, por supuesto. Y una de las cosas, sobre todo eso lo verás tú con los nenes y lo veré con los adolescentes, los jóvenes, que la idea de perfeccionismo es muy abstracta. Es abstracta y es difusa porque cada familia, cada grupo social tiene una idea diferente y no precisa de lo que es el perfeccionismo. Porque además es algo dinámico. El perfeccionismo no solo cambia con la edad, no solo cambia con el momento evolutivo, sino que cambia incluso con el día. Lo que para mí es suficiente por la mañana puede ser insuficiente por la noche. Exacto. Y yo veo además que precisamente es así de dinámico porque está muy ligado a nuestro mundo emocional, Claro. a cómo yo me siento. Y el que al final las cosas estén perfectas para mí va totalmente en función de cómo yo me siento tranquilo, cuando yo me siento satisfecho, y eso va en función de cómo yo tengo el día. Hay días que estoy en un punto de me vale todo y días que hay en un punto en el que es importante que todo salga de cierta manera para que yo me sienta de otra cierta manera. Entonces veo que, claro, que por supuesto un contexto muy dinámico. Me pasa también que con este tipo de individuos con el que trabajamos, a veces yo hago esta pregunta, ¿no? Es que yo quiero que salga perfecto. ¿Qué es perfecto para ti? Infinidad de respuestas diferentes he tenido a lo largo de todos estos años, ¿eh? Me ha parecido además muy guay que lo comentes porque es sorprendente que tengan esta pulsión hacia ese perfeccionismo y esa inclinación o tendencia y sin embargo es difuso, es dinámico y casi nunca se ponen de acuerdo. Incluso hemos intentado hablarlo en un grupo todos juntos con adolescentes y estaban sorprendidos de las definiciones que daban los otros porque era como eso no es perfecto para mí y aquello me parece que te pasa, si esto no es suficiente, y cada uno estaba confuso sobre lo de los demás. Fue muy divertido además. Claro, lo que pasa es que la vivencia lo plantea como algo tan absoluto, tan poderoso y tan movilizador que tenemos la ilusión de que podemos ceñirnos a eso, pero es falso. Es algo, como decimos, que se va modulando con el tiempo, que va cambiando. En concreto, la alta capacidad además tiene una dificultad añadida por la disincronía de las que hablamos. Una disincronía, a nuestros queridos divergentes, nuestros queridos allegados, es una diferencia entre dos valores. Por ejemplo, las altas capacidades de una disincronía entre lo emocional y lo intelectual. Pablo nos pone ahí su opinión respecto al perfeccionismo, que nos vamos a reservar, pero nos hemos reído bastante con ello. Me lo estaba viniendo venir. Sí, es que estábamos escuchando cómo Pablo estaba escribiendo en un folio y decimos, está preparando algo, ¿no? Y la cara, y estamos la mirando. cara era buenísima, la cara era de, ahora veréis. Claro, yo no veo la cara. All right. Bueno, hablamos de esta disincronía, que es la diferencia, digamos, entre la edad mental y la edad madurativa. Digamos que a nivel intelectual el desarrollo es más precoz, pero a nivel emocional, pues digamos que se queda en la edad madurativa que puede tener el niño. Claro, entonces, siendo así, por añadirte, si no te importa, ya que hemos abierto el tema de disincronía, pues para los oyentes que tenemos, la disincronía no solo puede darse en ese campo, diferencia entre lo emocional y lo mental o intelectual. Podemos tener una disincronía a nivel familiar y escolar o académico. Son al final perfiles que tienen un comportamiento distinto en casa y en el cole, más maduro en una zona, menos maduro en otro. Vemos mucho, ¿verdad, Diego?, este tema de la disincronía psicomotora o psicomotriz, claro, que son niños que a nivel intelectual carburan maravillosamente, pero a nivel de gestionar el cuerpo, pues tienen la edad que tienen, ¿no? Es verdad que es muy curioso. A veces le cuesta mucho, claro. Sí, que se puede presentar en distintos campos y eso a veces también nos distrae mucho con este tipo de perfiles. Hablamos de esa disincronía en concreto, me estaba refiriendo porque muchas veces con esa capacidad cognitiva sus modelos de rendimiento
de cómo ellos pretenden rendir es de persona más mayor. Exacto. Un niño de 5 años puede tener la previsión de rendimiento de un niño de 8, de un niño de 10, y claro, pero el desfase está ahí, entonces eso puede ser muy, muy frustrante. Además, a esto se le suma la distorsión que hemos dicho antes de pensar que el rendimiento, por ejemplo, es algo estable, que la exigencia es algo estable, que las capacidades son estables, hasta el punto que no valoran que pueden estar cansados, que le puede interesar, que no le puede interesar, y la falta de autoconocimiento, si ya nos centramos, por ejemplo, en el cole y el tema de la exigencia, que no tengan la edad o la madurez suficiente para reconocer que el cole les puede resultar muy aburrido y les pesa más la exigencia de que tengo que sacar buenas notas porque todos esperan de mí que yo saque buenas notas, o que yo haga todos los deberes, que yo haga todas las tareas. Porque si no, y aquí esto te lo habrán dicho muchas veces, una de las cosas que a mí se me parte el alma, tan listo no seré. Exacto, porque si no llegas aquí, tan listo no será, ¿no? Y con eso te añado que de todas las consecuencias negativas que tú ya nos has dicho que puede tener esa exigencia, hay una que a mí me parece fundamental para una buena salud mental de las personas, que es la autoestima. La exigencia hace que nosotros desarrollemos una autoestima desbalanceada, una autoestima baja. Y aquí también vamos a puntualizar un poquito con el tema de la autoestima, porque la autoestima ni baja ni alta son buenas. La autoestima tiene que estar, como la primera palabra que he dicho, que es balanceada, tiene que estar equilibrada. Yo tengo que tener una opinión de mí mismo, una visión de mí mismo que sea coherente y que de alguna manera exprese equilibrio. En algunas cosas yo soy estupenda y lo peto, y en otras cosas pues mejor no me presento voluntaria o reconozco que otros lo hacen mejor y yo estoy en mi intento constante de mejorar. Esa exigencia de la que tú hablas, además, con este tipo de alumnado, hace que tengan la autoestima muy bajita, lo cual sabemos de verdad que nos va a dar a nivel de desarrollo muchos problemas. Así es. Porque hay un mito de que estos niños tienen que tener un alto rendimiento. Cuando hacemos formaciones al profesorado, casi siempre ponemos una estadística de un estudio, oyentes, en el que ponemos en un quesito, en un porcentaje de cuánto alumnado de altas capacidades presenta tanto rendimiento. Y es un estudio que puede tener ya casi 10 años, un estudio de Turón, me parece, y no era ni el 30% de los que presentaban. Es decir, que es una cosa casi anecdótica, no es ni siquiera mayoritaria. Entonces, fijaros lo complejo y lo sufriente que puede ser tener que ceñirte a algo que en realidad es una minoría. Ya. Es feillo. Ay, bueno, pues estábamos hablando de perfeccionismo. Estábamos hablando ¿Has visto? de... Tú ya estás conmovido también. Claro, es un claro. Es un tema que nos roza, ¿eh? Es una cosita sensible. Vale, pues si te parece voy a coger el testigo. Vale. Y voy a añadir otras cositas que me parecen importantes. Guay. Por ejemplo, viéndolo en general, que lo estamos viendo, me gustaría poner el foco en lo individual, yo conmigo misma. La autoexigencia es una cosa que se interioriza y que se integra en nuestra personalidad también. Bien, sabemos que normalmente viene de habernos criado en un entorno que ha sido exigente con nosotros, por lo que yo desarrollo esa visión también sobre mí misma con esa autoexigencia. Innecesariamente, no es necesario contar con esa crítica de los demás, demanda o imposición, que yo ya a mí misma ya me estoy autoexigiendo suficiente, ya me estoy diciendo todo eso, ¿no? Hay que ver y que esto no lo he hecho, que no he llegado hasta aquí, que esperaban más y no voy a cumplir con esa situación. Entonces todo eso hacia mí misma no acaba siendo tampoco positivo. En el caso que yo os he puesto el ejemplo antes con el tema del atletismo, si yo me agobio tanto a mí misma, que me fallo en confianza, me fallo en autoestima, me fallo en autocuidado, no me estoy diciendo, Sara, que tú lo vas a hacer lo mejor que pueda, que tú has entrenado, que tú sabes que estás aquí porque vales mogollón. Si no escucho el feedback positivo y me estoy machacando, lo voy a hacer peor. Voy a tener el cerebro tan saturado porque ya sabemos también, nosotros intentamos explicaros que todo es bioquímica y los pensamientos negativos, amigos, son bioquímica en el cerebro y los pensamientos positivos son bioquímica en el cerebro también. Y más, con mini paréntesis, esos pensamientos cuando estamos en una situación de tanta autoexigencia o de exigencia autoorientada son pensamientos muy polarizados. Tú has dicho que lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo, pero es que mientras más exigencia, más se polarizan, más se separa lo que es bueno, lo bueno se convierte en algo excelente y lo malo en algo horrible y torturador. Entonces, mientras más se polarice, más sufrimiento hay también y ya aparecen las disonancias que ya hablaremos en su día. Pero más polarización es más disonancia y más disonancia es más distancia entre lo que es y lo que me gustaría que fuera. Exacto. Y eso, insisto, está reflejado bioquímicamente hasta tal punto que, si te parece, voy a aprovechar para compartir un detalle que me ha parecido de lo más curioso, y es que en este tema de exigencia podemos dividir en dos aspectos. Podemos hablar de una exigencia valorizante,
de una exigencia que a mí me aporta algún tipo de valor y que me ayude y este empujón al éxito que yo os he comentado antes. Y luego tenemos nuestra gran amiga enemiga, que es la hiperexigencia descalificante. Que es cuando ya yo me exijo demasiado y lo que acabo es descalificando lo que estoy haciendo, no dándole valor a mí o hacia afuera, o hacia una persona que tengo delante que también le estoy exigiendo tanto que estoy empezando a desvalorar, a descalificar lo que hace porque no es suficiente. Pues amigos, oyentes, buscando información sobre esto encontré que verdaderamente hay una diferencia bioquímica, y es que con nuestra exigencia valorizante el cerebro segrega serotonina y dopamina. Ajá. Estoy promoviendo llegar también a donde yo quiero y conseguir objetivos. Sin embargo, cuando yo estoy trabajando en esa hiperexigencia descalificante, mi cerebro está segregando cortisol y adrenalina. ¿Vale? O sea que fijaros hasta qué punto... Claro. Exacto, fijaros hasta el estrés y preparación para sobrevivir. La adrenalina me dice a mí, chaval, muévete, cambia algo, haz algo diferente ya, porque no está siendo suficiente lo que estás haciendo. Me estreso para dar una respuesta al medio y me activo muchísimo para estar preparado para dar esa respuesta al medio. No son en absoluto hormonas o endorfinas positivas y son mecanismos muy similares en el cerebro, pero que están vinculados a una generación de endorfina totalmente diferente. Fijaros que hasta la diferencia de yo pensar, qué guay lo que has hecho, aunque debas de esforzarte más, ¿no? Que yo pueda darte esa crítica, a decirte, para hacer eso, mejor no hagas nada, No vea. está significando endorfina en mi cerebro. Yo estoy segregando cosas distintas. O sea, que me pareció, mira que hablamos de bioquímica mucho, pero me pareció de verdad el decir, ¡buah, esto tiene truco, ¿eh? Esto para el final ya es que parece magia. Claro, además, bueno, parece magia. Magia, además, la segunda parece nigromancia, ¿no? Porque es muy dolorosa. Pero que llega al punto en el que precisamente en este segundo caso que has puesto, versus el primero, recapitulo. El primero, al final, cuando consigues ese logro, que parte de la valorización, lo disfrutas. Se consigue, como tú dices, valor, creces, te desarrollas, satisfaces tus deseos. Es como que termina y acabas en positivo. Pero cuando satisfaces el segundo, el que viene de esa hiperexigencia torturadora, que lo estoy diciendo y mucho, pero es que es así. Es así. Es así. Lo que se busca es la calma. No lo consigo para obtener una satisfacción, sino para quitarme esta ansiedad que tengo en lo alto, para quitarme este sufrir. Al final tenemos cortisol y adrenalina, que eso no nos deja vivir en paz. Necesitamos pasar esa situación y sabemos que si yo consigo esforzarme hasta donde es necesario, me están pidiendo, evidentemente voy a pasar luego a generación de cositas agradables que van a regar mi cerebro en cuanto a lo he hecho. ¿Qué pasa? Que he encontrado también que es muy interesante, que cuando vivimos constantemente en esa hiperexigencia descalificante, al final ese cortisol y esa adrenalina afectan muchísimo a muchos centros que tenemos que están relacionados en el cerebro con el placer, con la conexión con ciertas cosas, entonces acabamos disfrutando menos de los logros que tenemos. Claro. Insisto, no es solo una cosa conductual o de pensamiento, es una tendencia química que tenemos, el que al final, cuando me toca ganar esa carrera y segregar esa serotonina y esa dopamina, ahí están pasando otras cosas, son canales que se han trastocado de alguna manera, y viceversa, cuando estoy en esa hiperexigencia, en ese cortisol, cuando consigo quitármelo, lo que noto es, me he quitado el problema, pero Totalmente. no digo, por fin ha llegado esto, ¿cómo lo voy a disfrutar que me lo he ganado? No, lo que digo es, bueno, menos mal que me he quitado esto de en medio, espero que no me caiga ya otra mañana. A ver cuándo viene la siguiente. Exactamente, totalmente, salva el culo, estamos salvando el culo. Totalmente, es un ass saver, ¿no? Sí. Saving your ass. Así es. Me parece un momento interesante, Sara, para distinguir que hay 3 tipos de exigencia según la página donde yo lo he mirado. Bien, yo eso no lo he mirado en ningún sitio, así que vamos contigo. Mira, a los psicólogos nos gusta mucho ponerle nombre a fenómenos que no son tangibles. Entonces, nos gusta, como hobby. Como hobby nos dedicamos a eso. ¿Tú qué has hecho esta tarde? Yo he nombrado procesos. Bueno, esto es una falacia también. Esto, cuando hablemos de falacia, la falacia de autoridad también tiene que ver con poner nombre. No voy a decir que ahora los psicólogos somos falaces, ¿no? Pero que es una estrategia que se utiliza mucho en pseudociencia, de ponerle nombres raros a cosas que tienen acepciones mucho más cercanas. Psicólogos uniros. ¡Contra mí! ¡Me descubro! Comentarle a Diego esto. Ahí está tú estás hablando sobre todo de la exigencia autoorientada, que es la que yo me impongo mis propias exigencias. Me encanta. Yo lo resumo en autoexigencia, pero tu definición me ha parecido flipante. Maravilloso. Autoorientada. Autoorientada. Después está la heteroorientada, que también la has mencionado tú, que es cuando nosotros demandamos a los demás. Y tiene que ver con rasgos narcisistas. Uh-huh. No
persona o patologías narcisistas, rasgo. Todos somos más o menos narcisistas, ¿vale? Pero se asocia con eso. Exacto. Y la última, que es la de prescripción social, que es la que nos imponen los demás. La que nos imponen los demás, y entiendo también que la sociedad, sí, el constructo que para nosotros es la sociedad, esa exigencia que viene desde fuera. En todas las capas, desde mi hermano con el que comparto habitación, como el sistema capitalista en el que estoy inmerso. Y la influencer de moda, ¿no? Exactamente. Y ese mundillo que ahora también es tan potente y tan fuerte. Exactamente. Además no tiene por qué ser una exigencia directa. Exacto. Tú has puesto el ejemplo de la influencer, es muy maravilloso para ilustrarlo. Ella no te dice tienes que perder peso, tienes que ponerte esta ropa, pero tú ves que a los demás les gusta que esa chica tenga ese peso, lleve esa ropa y hable de determinadas cosas. Y te voy a poner un ejemplo que a mí me ha removido últimamente y me he planteado, ¿hasta qué punto esto puede estar bien? Y es una TikToker que siguen algunas chicas con las que trabajo, que ella vive en Estados Unidos y es, ahora mismo se dedica realmente a este tema de influencer, es muy abierta, es muy tolerante y está muy pro defender todo el tema vegano y toda esta cultura y este movimiento social al final, que es el tema del veganismo. Y me mandó una de estas chicas un vídeo en el que ella, que no es vegana estricta, que durante su vida ha comido de todo y disfruta mucho comiendo en general de todo, iba a una cena de Acción de Gracias y había hecho un vídeo diciendo que le daba un poquito de ansiedad ir por determinadas circunstancias, que hasta ahí me parece guay que se compartan estas cosas, pero una de las cosas que le daba ansiedad también era que no iba a comer lo mismo que los demás, porque claro, era la influencer vegana de moda, era la TikToker vegana de moda, entonces no se va a hacer un plato y lo va a sacar con el pavo típico de Acción de Gracia y el tal, ¿no? Y es verdad que yo en el vídeo, que es por lo que me lo mandó esta chica, yo también percibí una exigencia ahí. Si tú puedes ser una influencer vegana, no tienes todo el tiempo que comer así. Claro. Decía, al final tampoco estás representando quién tú eres y tampoco quizá estás a gusto, porque si ese día, que es más especial, que a lo mejor echas de menos tu casa, que no está, te apetece comerte el pavo, porque tú en realidad comes de todo y disfrutas de todo, oye, pues autoimponerse eso y que te acabe generando algún tipo de no hace falta ni que sea ansiedad, incomodidad, nada más, me pareció ese punto no peligroso en el que este tipo de redes y este tipo de constructo social nos puede influir, nos puede exigir que cumplamos con eso, ¿no? Es que si tú hablas de veganismo, es esto. Toma, claro. No vayas a comer ahora pavo, que no te pille yo yendo a comer a casa de tu abuela y no rechazándole las albóndigas. Claro, y claro. es como, pero bueno, ¿no? ¿Qué nivel? ¿Esto tiene que ver con el efecto Pigmalión? Pues podría ser, ¿no? Que estuviéramos ahí relacionados también con lo que esperamos de los demás. El efecto Pigmalión, familia, viene a ser de cómo si yo tengo expectativas sobre cómo es o cómo debe comportarse una persona, la acabo tratando de esa forma y acabará comportándose como tal. En las clases, en las aulas, podemos ver un ejemplo que todos hemos tenido seguro un compi así, que los profes le decían, es que eres muy malo, es que eres un vago, es que nunca haces nada bien. Y al final no había espacio para que ese chico, esa chica, hiciera algo bien, entre comillas, porque te trato como algo malo, te trato como no espero nada de ti, y ese es el efecto Pigmalión, y se llama así por el rey, es un mito griego, y era por lo que sería el rey de Chipre, se llama Pigmalión, y Afrodita dio vida a la escultura que él talló porque la quería viva, imprimió muchas emociones en ella y convirtió su ilusión en algo tangible. En eso, ¿no? Lo que ella esperaba, en lo que ella había puesto. Eso. Pues eso que tú has dicho para todos los profes, vamos a darle la frase que más escuchamos, que dicen a los niños cuando están entrando en clase, montándose en el autobús para una excursión. Esto de pararlos y mirarlos y decirle, a ver cómo te portas hoy. La frase tonta. Es eso, aunque veamos que quizá es un aviso de, espero de ti buen comportamiento, está haciendo este efecto Pigmalión. Porque ese niño dice, sí, pues vas a ver cómo me porto hoy. Exacto. Entonces vamos a tener cuidado, como ha dicho Diego, con ser más asertivos cuando nos expresamos. Y a lo mejor en este caso, pues oye, que al niño aparte, bajarnos a su nivel, que lo miremos a los ojos y decir, yo sé que tienes mogollón de ganas de ir a esta excursión y tienes mogollón de ganas de portarte bien también, ¿vale? Vamos a hacer algo afectivo, algo divertido, algo que de alguna manera denote que de hecho nuestra expectativa es que te vas a portar no estupendo, te vas a portar normal como cualquier otra persona y otro niño, no voy a tener que dedicar una atención especial a tu comportamiento. Exacto. Y esa integración es lo que hace falta. Sin embargo, esta frase la escuchamos mogollón. Mortal. Hay un experimento en el que se le entregaba a profesores unos informes de inteligencia falsos sobre sus alumnos.
Entonces se señalaba como que alguno de sus alumnos era especialmente inteligente y como los profesores pensaban que así eran, los trataban de formas distintas. Tengo que apuntar cosas como que no consideraban que se equivocaban, sino que se despistaban, los animaban más que al resto, le daban más oportunidades que al resto, mantenían más contacto ocular que con otros alumnos y cuando se hizo el retest vieron que esos alumnos subieron sus calificaciones. Sin embargo, Qué bonito. Esos test de inteligencia no eran acordes, simplemente con tratarlo de una forma diferente mejoraron sus calificaciones. Qué bonito. Amigos, la confianza en el ser humano es lo mejor. El darle a una persona esa confianza, eso es que vaya, te lleva donde no te llevan otro montón de cosas. Ser alentador, ser paciente, ser más permisivo, ser pausado, todo eso contribuyó a lo que tú dices, a transmitir ese cariño y a transmitir esa confianza. Exacto. Muy bien. Oye, vamos bastante guay, ¿eh? De hecho, me estoy animando con el tema. He empezado un poco más plof, en plan, exigencia, pero no, eso me está pareciendo muy guay. Y el estudio me ha parecido muy chulo también. Sí. Me he apuntado aquí también como, de hecho, tal cual, ¿eh? Hemos llegado a hablar de niños y me he apuntado tal cual. Cuidado con los niños. Siempre. En exigencia, flecha, cuidado con los niños, por favor. Nosotros en concreto trabajamos con una población a la que se le exige muchísimo, que son ellos víctimas de muchísimo efecto Pigmalión, de muchísimas exigencias no solo injustificadas porque están basadas en mitos, sino incluso quizá demasiado para lo que pueden cargar siendo niños. Totalmente. Y mucho de esto es parte de esas disincronías que nos han contado Diego, porque vemos que en algunas áreas tienen un desempeño tan estupendo que esperamos de ello que en el resto de áreas de la vida, en todas, tengan el mismo desempeño. Entonces nos encontramos muchas situaciones en las que tienen un desempeño académico maravilloso y por ello se espera que recojan su cuarto, que hagan su cama, que se duchen solos, que sepan comunicar perfectamente lo que necesitan y cuando lo necesitan. Una que me parece muy interesante, Diego, no sé cómo lo verás tú, es que sepan organizarse ellos solos y llevar a cabo sí. una investigación y un proyecto e inventar cosas. Aunque no lo hayan hecho nunca. Aunque no lo hayan hecho jamás, nadie lo haya enseñado. Es decir, tienen tan alto desempeño en ciertas cosas que ¿cómo no se va? Claro que sí, organízate tú. Una muy buena que te va a encantar es que con la edad que tiene ya debería... Punto suspensivo. Ya tiene edad más que sobra, ¿no? Pese a que, pues la familia, no es que ella debería hacer su cama. Y yo les pregunto, ¿pero alguna vez ha hecho la cama? No. Entonces, ¿qué esperas? ¿Que mágicamente con 15, 16 años un día se despierte y la haga? No funciona de esa forma, ¿no? Claro, en fin, esto claro. Es otra y además historia. vamos a dar mucha caña con esto a todos porque yo creo que en expectativa también lo hemos comentado. Así que no esperemos, no pongamos expectativas y no exijamos cosas que no estamos trabajando, ¿vale? Desde todos los puntos posibles de los que lo hemos podido abordar, vamos a tener cuidado con esas cosas y vamos a tener una exigencia coherente a la información que tenemos. No vamos a caer en un punto ignorante en el que realmente yo pienso que porque puedo hacer una cosa, puedo hacerlas todas. Eso es. Ya hablaremos de la motivación también en otro momento, pero al menos a nivel de capacidad, la capacidad es algo amplísimo que se desarrolla también, como nos ha dicho Diego antes, no me acuerdo qué era, que es lo que ya fíjate que hemos dicho que era dinámico. Bueno, la exigencia del perfeccionismo perfeccionismo hablando, el perfeccionismo, esa es la que yo dinámico. buscaba, exactamente. Pues ese desarrollo de capacidades es dinámico también. Claro. Se va moviendo en función, igual que el perfeccionismo, de cómo yo percibo la realidad, de cómo yo me siento, lo motivado que yo estoy. Entonces no es cuestión de un pack que avanza todo junto y es como ya estamos en nivel 3, todas mis capacidades están en el nivel 3. No, han bajado una en el 3, otra en el 15, hay otra en el 200, hay otra que está al 2 y el pobre va sobreviviendo a ese nivel. Entonces tenemos que tener en cuenta que es una situación muy dinámica y muy heterogénea y de hecho la población de altas capacidades, como Diego muy bien dice siempre, que me gusta mucho, es muy heterogénea. No homogénea como nosotros pretendemos pensar, como si fueran una plantilla todos. Así es. Sara, tengo que apuntar, por si te parece, por encaminado hacia otro sitio, posibles manifestaciones de las personas que tienen una gran exigencia puesta sobre ellas mismas, ya sea autoimpuesta o impuesta por el exterior. Tengo aquí unas cuantas que ya hemos mencionado algunas, pero me gustaría dejar alguna más. ¿Vale? Has hablado de rigidez en varias ocasiones, hemos hablado de insatisfacción. Tú también, al hablar de cortisol, un estado permanente de alerta ante los errores. Sí. Una cosa que hemos hablado en alguna ocasión cuando comentamos los casos, cuando nos habla la familia, que tienen pensamientos no solo polarizados, sino también traducido en forma de debo hacer o tengo que hacer. El tengo que, exactamente. Tengo que, debo que, ¿no? Así identificamos mucho también la exigencia. Y en eso que has comentado, en cómo identificar esas exigencias mías o en los demás, yo también me había apuntado precisamente la dicotomía del blanco-negro, que coincide mucho ahí con lo que estás comentando. Sí. Vale, muy guay. ¿Qué más cosas tenemos? Pues sí, también que muchas veces
los logros tienen una atribución externa, es decir, los logros no dependen de mí, pero sí los fracasos, la atribución interna de los errores. Yo me equivoco porque lo he hecho mal y lo hago bien porque, bueno, es que tenía un buen día. Exacto. Mira, más características que me vienen de personas que son también exigentes, comprometidos con la justicia a tope, ¿no? Es un valor que también vemos mucho, muy justiciero en esa exigencia. También podemos ver lo que muchas veces el miedo al fracaso tiene que ver porque lo interpretamos como una amenaza a nuestra propia imagen, a lo que los demás piensan de nosotros. Si yo soy tan listo no puedo equivocarme. Uh-huh. Si yo soy vegana, aunque sea flexi-vegana, si una vez tal, estoy fallando a mis seguidores, estoy fallando a la imagen que estoy dando. Exacto, eso es lo que yo vi. Cuando además lo bonito, lo que a mí personalmente me parece bonito, es que demos esa imagen de flexibilidad. Es que seamos sinceros, que seamos puros y naturales. Y tanto que se habla de ese punto en el que las redes no te ofrece algo real, me conmovió mucho este vídeo de esta chica porque dije, ella ya está dentro. Yo la veía más fuera, veía que quizás, y ya estamos dentro. Ese mismo valor que tú has dicho, yo me lo había apuntado, descrito como miedo o agobio a no ser productivo. Fíjate. Me sí, preocupe, eso ya es más pacífico, ¿no? Me parece guay. En esa exigencia, el que a mí me agobie que no vaya a ser yo productivo en lo que estoy haciendo, o en un día, por ejemplo, ¿no? Que digo, me relajo y tenemos esa exigencia de decir, no, hombre, ¿cómo vas a vaguear todo el día? ¿O cómo lo vas a dedicar ya no a vaguear? A lo mejor a hacer una actividad que no me parece suficientemente productiva. Y hemos hablado de las atribuciones, y esto tiene que ver muchas veces con un estilo de crianza en el que los éxitos se toman por obvios y los fracasos reciben un castigo. Como es tu trabajo estudiar, tienes que sacar buenas notas. Y no reciben ninguna celebración ni ninguna fiesta, tampoco, en fin, esto ya podríamos hablar también. Pero como que sacar puros 10, puros sobresalientes, es lo que te toca hacer. Y si sacas algo menos, pues este trimestre has vagueado, este trimestre has flojeado. Es otra manifestación que nos encontramos mucho también en la consulta. Sí, totalmente, ¿eh? Esa es verdad que también la vemos un montón. Más características que se me ocurren, ¿no? Para identificar esta exigencia o estas personas que viven en esa exigencia. El control y la anticipación. Esa tendencia a querer controlarlo todo y a constantemente, junto con la hiperalerta que has dicho tú, estar anticipando todo lo que puede pasar. Y ahí es el punto donde antes hemos comentado que hay una gran parte de la exigencia vinculada al éxito. Claro. Porque si yo soy capaz de anticiparme a todo lo que me puede ocurrir porque me voy de acampada, yo llevo una mochila o un coche que está preparado con absolutamente todo lo que yo pueda necesitar. Eso evidentemente una experiencia que es muy probable que termine el éxito o cercana al éxito. Ahora, si yo vivo constantemente buscando este control y exigiendo tener toda esa información y queriendo anticiparme a todo y solucionarlo todo, pues no vivo, amigos. Chicos, vivimos en un sin vivir. Totalmente. Manos a la obra. Vale, Diego, pues si te parece, hemos dicho ya bastantes características, pues tampoco fundí aquí al público a exigencia. ¿Qué podemos hacer? Que es también la otra parte que tenemos, ¿no? Una vez que hemos localizado, hemos definido y hemos puesto así muchos ejemplitos, ¿qué podemos hacer para nosotros gestionar mejor esa exigencia con nosotros mismos y con los demás? Porque vaya a ver que son la misma herramienta, ¿verdad? Así es. Hemos hablado hace unos instantes de ese debo que o tengo que. Uh-huh. Pues una forma interesante de trabajar la exigencia es cambiar estos verbos por me gustaría. Totalmente. Yo lo tengo expresado, como yo lo trabajo con mis pacientes, que además hay un enlace que les mando que les gusta mucho, que lo expresa una frase muy bonita que es preferencia en vez de exigencia. ¡Oh! Cambiamos el pienso que prefiero estas cosas, me relaciono mejor y de manera más positiva con la idea de las preferencias que yo tengo, porque todos tenemos preferencias en la vida, pero no las convierto en exigencia y entonces eso ya es lo que espero, lo que me demando y lo que demando a los demás, sino, oye, yo prefiero esto, voy a hacer todo lo posible, quizá lo que esté en mi mano y sea equilibrado porque esto salga así, y si no, pues bueno, veo entonces, con los otros programas que tenemos, veo que utilizo una cognición, utilizo flexibilidad, pero me gusta mucho y yo veo que les llega muy claro y les resulta una idea fácil de sustituir. Quiero decir, una por otra, ¿no? Sí, es fácil de detectar y es fácil cambiar, me gusta. Yo les planteo muchas veces que o bien establezcan metas más asequibles y si no estamos en el punto de conseguir eso, por lo menos metas escalonadas. ¿Qué pasos previos necesito para llegar a esa excelencia? Y nos vamos a dar cuenta en el camino que esa meta es muy difícil de conseguir, con lo cual vamos a rebajar. Y eso lo utilizo mucho en terapia. Guay, desde el punto de vista además de ser realistas, ¿no? Eso. Que yo quizá me lo había apuntado desde no dramatizar y autorregularse. Eso. También, ¿no? Tenemos
tenemos la autorregulación a nivel un poco más mental, que has dicho tú, algo más cognitivo, y luego tenemos también una regulación emocional a nivel de no dramatizar si la situación se torna negativa, pero tampoco fliparme en a tope, ¿no? Oye, vamos a tope y por esto a tope y está claro que vamos a ganar. Y es como, bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Cómo lo vamos a gestionar? Ya que hablas de lo emocional, y a distinguir los miedos que son propios de los miedos que son ajenos. ¿Yo realmente tengo una exigencia por mí misma o porque mi familia me está poniendo algo encima? Esto a lo mejor no resuelve, pero sí que clarifica. Sí clarifica y hace que soltemos carga. ¿De dónde me viene esto? Esto lo puedes ver en terapia, lo puedes tener un día en una iluminación y a partir de ahí ir rascando. Pero ver de dónde nos llegan esos miedos, ver esa voz de dónde nos viene, cómo suena, nos puede ayudar mucho a encontrar un poquito de paz en esto. Sí, y con este comentario que tú has hecho además se me está veniendo un ejemplo de una conversación que he tenido hoy, no hace demasiado, hace un ratillo, que era con una mamá de una familia maravillosa con la que trabajo, que me estaba comentando que su propia madre la había regañado un pelín porque no le gustan todas las cosas de la paella y la expurga lo que no le gusta. Y entonces hay una exigencia de cómo debes comer y cómo debes de ser bueno comiendo. Y la crítica ha ido un poco eso, ¿no? A exigirle que no estás comiendo bien y hay que ver qué más lo haces, que eres peor que los niños, ¿no? No veas. Y entonces, claro, yo le he visto una exigencia gordísima porque además una señora adulta ya, madre de hijos, que comete la de la paella lo que a ti te apetezca. Totalmente. Y yo le he dicho que si la consolaba, desde luego, a mí me pasa igual. Y toda la vida me van a decir que sí, tal o cual, porque me como de la paella lo que me interesa. Y yo he pensado toda la vida, culpa tendré yo de que esas almejas estén ahí. Pues si no me gustan y están aquí, yo considero que bastante esfuerzo hago en simplemente apartarlas y comerme el resto, que además bastante proceso ha sido quizás para mí llegar ahí, como para tener que estar viviendo esa exigencia de que encima lo estoy haciendo mal, estoy comiendo mal, quizás estoy dando hasta un mal ejemplo a los demás y es como, pero yo solo quiero comer. Exactamente, en el mismo sentido de elegir la batalla, ¿no? Claro. Es decir, yo sé que me voy a sentir un poquito mal cuando mi madre me regañe, pero yo prefiero que me regañe a que yo ahora tenga una indigestión, a que yo ahora pase una mala comida, que se me quite la gana de volver a comer paella, que se me quite Exactamente, o ya le coja manía, o ya diga, no, es que esto no es para mí. Y esto también pasa que depende del día que tengamos, pues lo gestionamos de una manera u otra. Hay días que, como ha dicho Diego, bueno, pues te autorregulas, te preparas para lo que hay y prefieres resistir con lo tuyo y tirar para adelante. Hay días que estás comiendo diciendo, hay que ver que yo tenga que exponerme a esto. Y hay otros días que incluso te preguntarás, ¿lo estaré haciendo yo mal? ¿Sabes? Debería yo aprender a decir, pues es verdad que sería mejor si me comieran todo lo que ponen en el plato, porque hay niños por ahí que no tienen nada de comer. ¡Hostia! ¡Ostras! Muy buena frase tonta, ¡Ostras! ¿eh? Hoy no estamos luciendo, ¿eh? Esa es muy buena frase, ¿eh? Porque siempre el tema de que hay niños pasando hambre por ahí Es un comodín. es como, cómetelo todo. Y tú ya, pero mamá, es que este pez tiene cara, me mira. O Hay no, niños que no puedo más, ¿no? Es que estoy reventando. ¿Verdad? Mortal, eso es de madre española, andaluza. También, ¿no? Con la comida, sí. Pues muy guay, muy frase tonta también. Sí. No pasa nada, chicos. Es cierto que hay otra gente pasando hambre en el mundo y aún así vamos a tener una relación con la comida sana, ¿vale? Eso es, por sí. Reconocernos también lo que estamos haciendo bien. Muy no bien. ya desde el punto de irnos a la psicología positiva a muerte. No, reconoce el logro. Pero desde la realidad. No es decir, yo soy estupendo y maravilloso porque lo digo yo, que en un momento dado puede venir bien. Sino, yo he conseguido esto, yo me recuerdo consiguiendo esto y lo hice porque me forcé, lo hice porque me relajé, lo hice porque X cosas. Reconocernos los logros. Lo hiciste porque lo hice yo. Exactamente. Que bueno, que en esa misma línea yo trabajo mucho en terapia y claro, es que es un tema que se trabaja mucho en terapia. Yo creo que de los que hemos traído es... Y además tenemos que reconocer también que dentro del mundo de las altas capacidades se trabaja siempre. Siempre. Es de manual. El humor es fundamental para trabajar la exigencia. Muchas veces yo le planteo a la gente que viene a consulta que nos tomemos un poco a pitorreo esa voz que nos dice la exigencia. Yo le digo incluso que le pongas voz de troll, voz de goblin, ¿no? Cuando nos están pidiendo algo absurdo o algo que tenemos localizado, digo, ponle una voz ridícula y le vamos a quitar peso. Yo utilizo esa estrategia también. Y si a lo mejor me pongo a hacer una lista de tareas y me vengo muy arriba y ya digo, venga, voy a limpiar la terraza. Me digo, voy a limpiar la terraza. Eso y digo, sí. Y contestarle. Sí. Es lo que me faltaba ya, ¿no? ¿Cuántas terrazas va a limpiar, no? Exactamente. La tuya, la mía, la del otro. Es una cosa que es verdad que me río y digo, anda, Sara, si es que, sí, a ver si tienes 2 horas, pero que te has creído, ¿no? Entonces es verdad que me gusta y me río desde el punto de vista de no me estoy machacando. Si me estoy reconociendo que verdaderamente a nivel de exigencia yo quería llegar hasta ahí, Claro. pero
me estoy reconociendo también que lo mismo no estoy teniendo un pensamiento sano o ajustado a la realidad que tengo, o que quizás lo mismo lo puedo hacer, pero oye, ya he hecho bastante también durante el día y puedo hacer esa parte en otro momento. Totalmente. En terapia trabajaríamos la tolerancia a la frustración, también trabajaríamos el separar áreas de la vida, que muchas veces estos pensamientos tan polarizados y tan rígidos nos da la sensación que se aplica a todas las facetas de nuestra vida. Yo hago mucho trabajo en, vamos a separar dónde está la exigencia, solo en lo académico, vamos a fijarnos en esto y a lo mejor solo en las matemáticas. Y ya es una cosa mucho más llevable, que yo en general tengo una exigencia inabarcable. Y yo lo último que quiero aportar, por si tú después quieres cerrar, Sara, es que no hagamos caso a todos los pensamientos que se nos pasan por la cabeza. Los pensamientos muchas veces son resortes, son introyectos, que es como se le dice en Gestalt. Son voces que tenemos ahí, heredadas, escuchadas, asimiladas de alguna manera, y que actúan como un resorte ante situaciones. Es decir, no decidimos que aparezcan, simplemente aparecen. En ese sentido, simplemente reconocer, solo porque lo piense, no significa que tenga que hacerle caso. Exacto. Me gusta mucho, es verdad que va mucho para ahí, que tenemos una cultura también que está tendiendo a pensar que todo lo que yo pienso es importante, que si yo lo pienso es porque es verdad y no debería, ¡wow!, otra frase tonta, si yo lo pienso es porque es verdad y no debería de no hacerle caso. Estamos confundiendo mucho pensamientos introyectados, como ha dicho Diego, con instinto. O con intuición, y el instinto, la intuición y los pensamientos introyectados no tienen nada que ver en realidad. Naita. Pero bueno, estamos relacionando esas cosas y es la exigencia camuflándose, poniéndose distintas caretas, intentando al final, bueno, pues cumplir su objetivo. Que yo también, cuando lo tengo que explicar a los peques, que cuesta un poquito que entiendan, pero muchas veces con ellos también están siendo exigentes, yo les pongo una figura muy graciosa, muy cómica, como de un entrenador militar, que está haciendo lo mejor de ti, lo mejor para ti, y lo que quiere es que tú triunfes. No vea. Pero es pesado, es intenso, es constante el machaque que tiene contigo. Entonces, como de vez en cuando tenemos que entender que esa voz no es mi intuición, ese señor no es la intuición, no es el instinto, ese señor es un entrenador magnífico que hay ahí puesto, operativo, para que yo sea un crack. El Sargent, ahora, ¿no? Está exactamente. viniendo... Seré un crack si contamos también con otras funciones, no solamente porque yo me deje ahí machacar. Y en ese sentido, si te parece, por cerrar, yo veo que es fundamental que nos tomemos tiempo personal. Las personas, en las que me incluyo, la verdad, que manejamos una exigencia importante, tanto desde fuera del medio, porque nos lo exige, porque bueno, Diego y yo tenemos un trabajo con respecto a este tema, en concreto de las altas capacidades, donde estamos a veces en un punto de mira importante, porque hay muchas opiniones muy diferentes, hay mucha desinformación, y la gente nos exige cosas muy concretas, que yo te explique en 2 minutos por qué esta persona presenta este talento, qué podemos hacer, por qué tu hijo no se está adaptando o se está portando de una manera que tú no consideras adecuada. Entonces, tener que trabajar todo eso, y luego tú como persona también tener áreas de tu vida en las que también te exige ser una buena hija, ser una buena pareja, o ser una buena amiga, ser una buena tal. Es decir, todo eso es difícil. Y tanto a nivel personal como con lo que compartimos en terapia, dedicarte momentos para ti, en los que no hay exigencia más que disfrutar o que exigir. Es un hueco que está simplemente dispuesto a que tú lo aproveches y a que fluyas. Ayuda mucho a que todo este mecanismo que hemos hablado bioquímico vaya corrigiendo, o al menos vaya dejando espacio y vaya relajándose. Son huecos en los que yo estoy potenciando otra bioquímica a nivel de mi autocuidado, de mi aceptación como persona, que me van a venir bien a largo plazo. Porque la exigencia, como otros valores de los que nosotros hemos hablado y vamos a hablar, no es algo que solo se pueda trabajar aquí y ahora, in situ, porque me está pasando y la estoy localizando y digo, voy a bajar el nivel. Sí, eso está muy bien, y a largo plazo también tenemos que añadir algún tipo de herramienta que nos dé cancha, que nos dé margen, que nos dé autoconciencia de las cosas. Claro. Entonces, Sara, me toca exigir disfrutar. A tope, a todas horas. Conclusión, ¿no? Tienes que exigir, podcast de disfrutar hoy. y divertirte. Eso es, como si fuera el último día de la vida. Máximamente. Vale, pues yo creo que con esto vamos bastante, ¿no? Vamos bastante guay. Con esto vamos guay. Y como tú bien has dicho, Sara, de que hay que disfrutar sin exigencia, podemos cerrar ya la cancela de nuestra chapa de hoy y abrir la cancela de nuestro videoclub. Vamos allá. Sara, tenemos abierto el videoclub. ¿A qué estantería me tengo que dirigir hoy para tus recomendaciones? Vamos a ir primero a la estantería infantil, ¿vale? A la zona donde tenemos películas para toda la familia o películas para niños. Y vamos a hablar de una propuesta muy interesante de Disney, que yo sé que tú vas a pillar
en esta situación. Porque me gustaría hablaros y además alentaros, no exigiros, amigos, alentaros a que veáis la película de Disney de Soul. Oh, que me gusta. Vale, ¿verdad que sí? Mucho. Muy bonita. A mí también la verdad es que me ha encantado y no me lo esperaba, porque después de haber leído cierta crítica pareció una peli flojilla. Es una peli flojillas para niños porque no la terminan de entender. No, es lo que te iba a decir. Es bonita, sí, es bonita para que ellos también la vean porque es visual y hay algunos personajes que son entretenidísimos, pero es verdad que es un punto adulto total. Es una película que te llena mucho como persona adulta, que además tiene experiencia en la vida, que ya has vivido cosas. Claro, es una película que el protagonista es un señor de 50 años. Entonces, cuando la estaba viendo, digo, esto no es para niños, pero porque no empatiza, no porque sea violenta, ni porque sea No, es lo que he dicho, tiene difícil. cosas muy divertidas, en las que se van a reír, hay buen ritmo, hay canciones y demás, o sea, que me parece genial, pero es una película en la que los adultos vamos a sacar mucho aprendizaje. Qué guay. Entonces, por siempre sin spoiler, pero haceros un poquito de sinopsis, en la historia, como bien ha dicho Diego, de un señor que tendrá pues, quizá no 50, pero bueno, rondando unos 40, que ha perseguido toda su vida la idea de ser músico, pero que la exigencia de la vida lo ha hecho apartarse de ese sueño. Entonces, en un momento dado, abandona el mundo terrenal y su alma va al mundo de las almas, a donde las almas se crean y luego se reciclan y conviven. Y allí encuentra a un alma infantil que está aprendiendo a vivir, que está en ese punto entusiasta, positivo, de admirar prácticamente todo, de fliparte por cosas que son a lo mejor ya como adultos son cotidianas y no nos resaltan, y entonces vuelve otra vez a la tierra acompañado de esta alma infantil. El proceso es muy bonito, cómo vas viendo y cómo él va viendo mucha exigencia y va imponiéndole mucha exigencia a ella. No puedes hacer esto, es que esto no se hace así, tienes que ir allí, tienes que quedarte, y esta alma infantil va constantemente reaccionando. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues si a mí me gusta más lo otro, pero sí, pues no habías dicho que era lo de antes ya, pero ahora he descubierto esto y ahora esto es lo que más me encanta. Y va constantemente fluyendo y aprendiendo con esa libertad. Entonces yo creo que se ve perfectamente reflejado esa exigencia que te impone, ¿no? Que tú lo habías llamado antes en esta tercera área. De percepción social. La de percepción social, porque de hecho él mismo se va dando cuenta cómo va percibiendo eso en ella y ella está totalmente ajena, ¿no? A estas circunstancias. Entonces, muy divertida, año 2020. Prescripción social, perdón. Prescripción social, exacto. Año 2020, muy reciente realmente. Ya os digo, es una película bonita, una película asequible y una película que especialmente nos remueve y nos relaja con respecto a, vale, tenemos que cumplir ciertas exigencias y vamos también a descubrir, a ser felices, a no desvincularnos de, como hemos hablado nosotros, ese disfrutar de los logros, ese tiempo para mí, esa aceptación, ese decir las cosas con otro tono, con un poquito más de asertividad. Y ojo al villano. Vamos a poner un ojito en el villano, que para mí es de mis villanos preferidos. Es verdad. Es verdad que este es muy chulo también, ¿eh? Sí que me estoy acordando, además absurdísimo. La película tiene un punto absurdo muy interesante y luego tiene un punto filosófico, para los que os guste la filosofía, brutal, ¿eh? Porque como está montado todo el sistema del mundo de las almas, me parece fascinante. Muy chulo. Recuerdo que hubo una parte, esto es spoiler sin importancia, una parte en la que nos reímos mucho con respecto a las almas narcisistas. Ay, sí. Oye, es que eso era buenísimo. Las narcisistas aquí. Eso fue un puntazo. Estaba muy guay. Vale, pues esta recomendación de esta estantería. Y ahora, si te parece, nos vamos a pasar a una un poquito más lúgubre y un poquito más oscura, en la que vamos a hablar de una apuesta dramática, que yo creo que tú has visto también, y seguro que muchos de nuestros oyentes también, que es de 2010, que se llama Cisne Negro. Ay, qué chula. Sí, película protagonizada por Natalie Portman, maravillosamente además, es una actriz estupenda en mi opinión, se ajusta muchísimo por lo menos a los guiones y los registros que la vemos, a mí me llega, encanta. Exactamente, me encanta y me gana. Y en esta película... Y ella es doctora en física o en química. De hecho, es una poco. tía exactamente muy competente ella, ¿eh? Sí. Exacto, muy competente en un montón de áreas, porque además yo algunas veces que leo un poquito sobre ella, también muy vinculada a obras benéficas, se ve también que es muy buena persona, invierte además tiempo, no dinero, que oye, que bien, sino que estamos hablando de otro bien muy diferente, que es el además aportar tiempo personal y empatizar, ¿no?, con esas causas. Qué bien. Pues en esta película el personaje de Natalie Portman es la bailarina principal, o en algunos de los momentos aspira también y lo consigue a ser bailarina principal de un ballet muy importante. En un momento además en el que tienen un montón de expectación, un montón de funciones, hay una gran carga sobre ellos, hay una gran atención puesta en ellos. Y ella
tanto por ese trabajo como por la figura de la madre, que vamos también a estar atentos, ¿no? Que hemos hablado de cómo el entorno, también nuestras personas cercanas, nos van introduciendo esa exigencia, vamos también a tener en cuenta en esta película ese personaje de esa madre. Entre el requerimiento de la profesión que tiene, que el ballet es una cosa dura y exigente de por sí, eso lo sabemos yo creo que todos, y además esa madre que constantemente la está exigiendo y en el punto que nosotros hemos dicho, está chantajeando, está demandando, está imponiendo, de alguna manera la está haciendo no sentirse suficiente con lo que hace, pues la colega flipa en un momento dado de la película, ¿no? Son dos recomendaciones con dos finales muy diferentes. Muy distintos. Y el tono, claro. Sí, intentan sobreponerse a esas exigencias de la vida y bueno, pues Soul, que sabemos que es Disney, pues maja y maravillosa y todos aprenden. Y en Cisne Negro pues lo tendréis que ver, pero la colega flipa fuertemente. Se aprende, pero en otro signo, ¿no? Exacto, por todo lo que está sometida y por todo lo que ella se involucra, por supuesto, sin introducir ninguna de las herramientas positivas que os hemos dado. Por supuesto. Ni se da tiempo personal, ni tiene amigos, ni comparte, ni se cuida. Natalie Portman no es escucha de Divergentes y Allegados, seguro. Por lo menos ese personaje no estaba conectado con eso. Pero dramática, intensa, conmovedora, es verdad que estás ahí atento diciendo, madre mía. Y luego el guión, fíjate, cuando busqué la categoría de la película, ponía thriller drama. Y es verdad que esa parte de thriller la tiene, porque hay un punto confuso en la película en el que tú no tienes muy claro qué es lo que está ocurriendo. Entonces también, si tenéis un poquito ese intríngulo y ese gustillo por ese punto thriller, por ver películas que no te muestran del todo lo que está pasando, y luego va a haber un gran zas, ¿no? De, vale, ahora me está quedando a mí más claro todo. Muy buena peli para eso también. Os digo que, si sois sensibles, no es vuestra película. Se pasa un poco mal a nivel de desasosiego y de ansiedad. Qué buena palabra es desasosiego. Desasosiego. Y sobre todo quizá para los oyentes, ¿no? ASMR. ASMR con desasosiego, que no. Que es lo peor. Están como cero vinculados, ¿eh? Disonancia. Vale, y luego mi tercera recomendación mágica que ha aparecido de repente. ¿Ha brotado? Es muy reciente, por eso se me pasaría, y es una serie de Disney precisamente de 2022 que se llama The Bear. ¡Ay! La tengo en cola para verla. La tienes para ver muy bien qué haces porque es muy buena serie. Es muy buena serie, en mi opinión, a nivel, pues los que me vayáis escuchando, pues ya sabéis que las perspectivas visuales, las texturas, es una cosa que a mí me atrae y me gusta mucho, pero en concreto, incluso dejando eso aparte, al tema nos viene al pelo porque es la situación de un chef muy brillante que ha trabajado durante ciertos años en el mejor restaurante del mundo, que en ese momento yo creo que era el Noma, que está en Suecia. Creo yo, ¿no? Que estaba en Estocolmo. Entonces él había trabajado ahí como súper guay y luego, por otras circunstancias familiares, debe hacerse cargo de una bocatería de su familia. Anda. La hostelería, amigos, y el mundo de la cocina tiene muchísimo estrés detrás, muchísima exigencia. Es pura exigencia, eso te iba a decir. Entonces, en los capítulos de la serie vemos constantemente la exigencia a la que están sometidos estos protagonistas. Hay el muchacho chef, que yo os he dicho principal, y luego hay, como en otras cosas que vemos, una serie de secundarios, como vimos en la serie de House, que acaban siendo casi personajes prioritarios también y primordiales por cómo la trama los va enredando. Igual os digo que es una serie también para tener cierto aguante con estas cosas porque te desquicia, ¿eh? Vas viendo cómo no llegan a los tiempos, no tienen todo el material, les falta comida, encima se rompe el váter, empieza a salir agua por una tubería, hay personas que no aparecen, hay una cantidad de cosas con las que tienes que lidiar que constantemente tú estás deseando que les vaya bien, pero estás viendo a nivel realista la cantidad de problemas que hay detrás y cómo los gestionan los personajes, porque el protagonista en concreto es una persona que representa muchas de estas facetas de personas exigentes de las que hemos hablado hoy. Vale. Entonces, cómo lo encara es muy distinto y vamos viendo otros personajes cómo van encarando, no la misma situación porque no son el chef, el primer chef, pero sí que también tienen que ver con eso y tienen que ocupar ciertas posiciones y vamos viendo cómo se desarrolla. Muy chula, a mí me ha parecido muy intensa, también es verdad que muy intensa, es una serie dramática, se hace muy llevadera y yo creo que tiene mucho aprendizaje. Pero es lo que te iba a preguntar, no es tanto lo que pasa, sino cómo cuentan lo que está pasando, ¿no? Totalmente, es lo que me llega totalmente, porque además es una situación realmente yo creo que de lo más... mundana. Sí, es un restaurante y ni siquiera te está importando el comensal, ni hay ninguna historia ahí, sino es todo el rato en la cocina. Todo el rato lo que está pasando en la cocina. Cómo se van amoldando unos a otros. Tiene 2 temporadas. La primera temporada es esa situación en la que él choca con su nueva realidad de hacerse cargo de ese restaurante.
hay una situación, un contexto familiar detrás, y luego todos esos compañeros que tiene, como de repente ahora él es el jefe de todas esas personas que conocía en cierta manera, pero a las que no habían liderado nunca. De hecho, era una persona acostumbrada a estar al cargo de cosas importantes, pero no liderar él, sino tener por encima tu super chef, que es el que está realmente controlando, diciéndote para acá, para allá. De hecho, a nivel de sensibilidad, las escenas en las que se ve cómo lo trataban a él, cómo este chef lo trataba a él en este restaurante de 800.000 estrellas Michelin, y era la sensibilidad, es maltrato. Yo vi esas escenas y yo dije, lo están maltratando. Huye. Y tú estás ahí voluntario, dejándote maltratar. O sea, me parece chungo. Entonces, ¿Qué esto mundo? También... Exacto, qué mundo, ¿eh? Esto también se refleja en esta serie de una manera un poquito más amena, porque también el perfil de persona que está en esa bocatería pues no tiene nada que ver tampoco con de donde él viene. Y luego hay una segunda temporada en la que el restaurante hace un lavado de cara. Y entonces, bueno, construyen otras cosas, lo reforman y ya inventan nueva carta, tienen que aprender a hacer los nuevos platos, y todo es a contrarreloj para estar listos el día de apertura. Qué guay. Entonces, claro, también estás ahí con esa exigencia porque realmente hay un día de apertura y las cosas tienen que estar en condiciones. Y Qué bueno. Ese punto también quizá de desasosiego, pues porque falta cero tiempo para que tú ya tengas que abrir y te faltan cosas importantes, como ciertos permisos administrativos o como que no ha llegado la carne, y es como, pero vamos a ver, que abrimos mañana, que esto no puede ser. Entonces, también como uno se somete a eso y lo aguanta, me parecía también un perfil interesantísimo, muy guay. Personaje, sí, exactamente. Sí. ¿Queréis un plan tranquilito de sábado por la noche? Soul. No nos ponemos de Bear, nos ponemos Soul, exactamente. Queremos removernos y pasarlo un poquito mal, pero con aprendizaje. Pues oye, tenemos aquí Cisne Negro y tenemos la de The Bear, y además está teniendo muy buenísima crítica. Todo el mundo me habla bien de Sí, ella. ¿no? A partir del capítulo 3 o 4 dice que ya tienes la chicha a contar. Totalmente. Yo quizás en los primeros capítulos también pensé, ¡buah! Esto nada más que va a ser drama, nada más que la ansiedad de este muchacho. Pero luego es verdad que también me ha gustado más un par de personajes femeninos. Me han llamado mucho la atención y me parece que está estupendo, Me ha gustado un montón. Y la segunda temporada más. Y bueno, hablando también de madres, hay un episodio en el que, ¡buah! ¿No? También vemos de dónde puede venir la exigencia que tiene el prota, ese muchacho, ¿no? Insistimos, hemos hablado de contexto, hemos hablado de lo que nos rodea cuando somos pequeños, de esa voz introyectada que tenemos. Entonces, pues eso también, frenético ese capítulo y no te deja indiferente, Qué bueno. Qué bueno. Te voy a coger la palabra con lo de la madre para nuestra divergente, pero yo he anotado aquí un par de clásicos. Muy bien, Tú sabes que recomendemos clásicos. el responsable de nuestro videoclub tiene siempre su cajita y... Yo algún día tendré que conocer al responsable de este videoclub. Pues quedamos algún día y Sí, te lo no, aunque presento. sea para un café, pues yo estoy aquí en su casa prácticamente, yo no sabía ni que existía porque tú me hablas de él. Claro, porque él tampoco llama mucho la atención. Unos cuantos clásicos, sobre todo para ilustrar el efecto Pigmalión que hemos abierto antes. Historias clásicas como Pinocho, Frankenstein, y también para los que busquéis una cosita un poquito más, Las ruinas circulares de Borges. Es un cuento que va precisamente de ese efecto Pigmalión, del dotar de vida a algo sobre lo que tiene expectativas. Y como tú sabes que soy muy fan de Asterix, no he podido evitar, mientras que componía este programa, que no hay exigencia más alta en el mundo de los cómics que la que tienen los pobres romanos de los campamentos alrededor de la aldea gala. Ya ves. Los pobres que los mandan allí a la muerte, no, porque en Asterix no matan a nadie, pero los destrozan. Entonces me han parecido unos personajes con una exigencia encima, vaya, Como epitómica. anécdota, porque me parece súper curioso, ya que lo has sacado tú en una de las últimas películas de Asterix que me recomendaste, en la que los hombres de la aldea van en busca de un sucesor del druida, se quedan las mujeres que tienen que defenderla y van consumiendo la poción. La poción mágica. Y los soldados romanos son obligados a ir enfrentándose a las mujeres para que se gaste la poción. nada más que para que en algún momento se gaste, porque saben que si van a luchar la van a utilizar. Entonces pero es que tienen poción. Ya, pero tenéis que volver ahí. Y había un momento ya de decir, pero ¿se les habrá acabado ya? ¿Tú crees que le quedará como para la siguiente o ya esta es la buena? Los pobres. Y estaban reventaditos ya, ¿no? Y aún así tenían las mujeres más poción, ¿no? Y lo preguntaba, pero vamos a ver, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque son las órdenes. Los y pobres. hacían...
bueno, va. Y iban otra vez y volvían ahí con los moratones, las piezas de las armaduras por ahí. Y ese punto que tú dices me pareció graciosísimo. Divertidísimo. Muy bien, pues bueno, plenty of propuestas, como siempre. Muchas propuestas y como te he dicho, a mí me gustaría tomarte la palabra sobre el papel de las madres. Perfecto. Y aunque vamos a ver todas estas peliculitas de camino a casa, yo te quiero hablar de nuestra Divergente en la historia, que es una mujer y además científica. Sara, si yo te digo Maria Skłodowska, ¿sabes de quién estamos hablando? Canicas. Eso. Así, vamos a jugar, voy a jugar, ¿vale? Muy bien. Estamos hablando de Marie Curie. Oh, Que de ella Marie Curie. era polaca. Uy, no me lo he visto venir, Diego. Claro. ¡Qué fuerte! Sí, Skłodowska. Y ella cogió el apellido Curie porque se casó con Pierre, con su marido, y él era francés. Pero no vengo a hablarte de Marie Curie, vengo a hablarte de Joliot Curie, su hija. Su hija, me lo he visto venir menos. Qué mágico. Porque yo creo que hasta todos nuestros oyentes saben ya que a mí me interesa mucho lo que pasa después. Sí. Y después de estas personas divergentes y guay, pero ¿y sus hijos? Pues hoy me has traído la hija directamente. Hoy es para ti. Hoy es para Genial. ti, Sara. Bueno, Irene Joliot Curie. Joliot era el apellido del marido, perdón. Me lo has mejorado porque Irene es un nombre precioso. Sí, vamos a ir hablando un poco de las dos, pero el foco va a estar siempre en ella, ¿no? Me gustaría que la cámara siempre estuviera en un plano más bajo, mirando a esa niña que con 6 años su madre gana el Nobel de Física. Vale. Como curiosidad, decirte que ha sido la familia que más premios Nobel ha ganado en la historia. Y empezamos ya de ahí. Su madre ganó 2 premios Nobel, uno ella sola y otro con su marido, con Pierre. Y a esos 6 años, cuando Marie Curie gana el Nobel de Física, ella empiezan a viajar juntas. Marie Curie tuvo 2 hijas, Irene se dedicó a la ciencia. ¿Irene es la mayor? Sí. Su hermana se dedicó a la escritura, se dedicó a las artes. Pero Irene y María estuvieron mucho tiempo juntas en muchos sentidos. Un par de años después de ganar el Nobel de Física, muere su padre y bueno, desde siempre han estado juntas. Tan juntas que con 20 años se fue con su madre a la Guerra Mundial, en el servicio de radiología del ejército. No sé si te acuerdas, en el segundo programa que hablábamos de las ambulancias que inventó este canadiense y tal, pues hasta ese momento había una ambulancia que se llamaba las Petit Curie. El tema de los médicos errantes. Exactamente. Es verdad que hablamos de eso. Pues había las Petit Curie, eran una ambulancia radiológica y que la desarrolló Marie Curie precisamente. Entonces su hija Irene fue con ella a lo largo de toda la guerra hasta el punto de implicarse, desarrollando estos dispositivos, trabajando en el campo de batalla, en los hospitales militares, en Francia, en Bélgica, hasta el punto que ganaron una medalla militar las dos. Seguimos pensando en una niña de 20 años. Claro. ¿Vale? Con una madre con 2 premios Nobel a la espalda y ella junta a tope. En el índice del programa dije que investigó, trabajó y estudió lo mismo que su madre. Vamos a ver que son 2 vidas muy paralelas. Lo que pasa es que la exigencia de una madre con 2 premios Nobel es muy elevada. Ya ve que es muy elevada. No solo eso, una mujer con unas convicciones muy fuertes. Marie Curie fue una mujer que también a nivel social tuvo que lidiar con muchas dificultades. Claro. Y fue una tía No me recia, extraña, poderosa. estaba yo. Viéndolo. Ahí con estaba. Dificultades, ¿eh? Entonces su hija es el referente que tenía de madre. Poderoso, que aspiraba. además, ¿eh? Una admiración. Mortal. Claro. Muy bestia. Dirige investigaciones con su madre. Su madre por aquel entonces era la directora del Instituto del Radio en París. Y años después, Irene se convertiría en directora. Cogería el testigo de su madre otra vez. ¿Vale? Hemos dicho, trabaja con ella en la guerra, dirige este instituto. Se hace doctora en ciencia también muy jovencita. Ella también, por supuesto, se casa. Y se casa también con un académico, con Frédéric Joliot. Igual que Marie Curie. Y eran 2 matrimonios que en las biografías que se leen conectaban a nivel intelectual. Dicen que para ellos su práctica, su investigación era lo más importante del mundo, hasta que nacieron sus hijas, que se convirtieron al mismo nivel de importancia, hasta el punto que ya estamos viendo que se implica en todo. Claro, que las integran una con otra, ¿no? Mi carrera con mi hija. Exacto. Irene en el año 1934 sigue estudiando lo que había iniciado su madre y ella descubre la radioactividad inducida o artificial. Por aquel entonces su madre muere de leucemia. Nos vamos a quedar con este dato. Vale, no lo quedamos. Un añito más tarde, todavía como se dice con el ataúd abierto,
Irene gana junto a su marido el Nobel de Química. Vale. ¿Vale? En esa investigación que ella desarrolla con la Qué supervisión... progreso, ¿eh? Sí, todavía, bueno, ni 40 años. ¿Vale? Qué progreso. Uf, admiración máxima, que tengo, madre mía. A tope. Un añito más tarde, su secretaria de Estado para la investigación científica. Y ella, aquí esto te va a gustar también, su madre era una mujer muy empoderada, muy fuerte, pero Irene además se convirtió en una activista por los derechos de las mujeres en los años 30. Qué bonito. Además en la ciencia, que en nuestras conversaciones hemos hablado muchas veces de las mujeres que investigan y que ahí también hay discriminación. Hemos hablado además de personas que conocemos, ¿no?, que han tenido que padecer eso, vivir eso por quedarse embarazada, por tener hijos, y ella se convierte en un baluarte en defensa de la posición de la mujer en la ciencia y la investigación. Esto sin perder su rumbo de investigación, ¿vale? Activista social e investigadora. Consigue muchos puestos, comisionada de la energía atómica, directora del Instituto del Radio, como he dicho antes. Da conferencias a pueblos republicanos españoles exiliados. Volvemos a conectar con el tema de los médicos errantes. En esa época ella también da sus charlas y contribuye a este ambiente de investigación colectiva del que hablábamos en el segundo programa, pues ella también aporta su granito de arena. Y la cosa es que en 1948 ella participa en un Congreso Mundial de Intelectuales por la Paz. ¿Tú te acuerdas, Sara, del logo de la Universidad de Málaga? Era una paloma, que la diseñó Picasso, no sé si te acuerdas. Me acuerdo. Picasso diseñó esa paloma para este congreso. Sí, entonces... ¿Qué conexión ahí? ¿Has visto? Sí. ¿No te lo has visto venir? Nada, Claro. y no me estáis viendo los ojos, pero no pueden abrírseme más. Ojiplática. Picasso. Picasso coincidió aquí, todas estas mentes pensantes, porque no eran solo científicas. Ya ¿Esto en qué año es ese congreso? 1948. Intelectuales por... bien investigados, ¿se han celebrado más después? Sí, lo que pasa es que esto no ha sido como algo del segundo congreso y tal, eran cosas que iban surgiendo, pero no era algo repetitivo en el tiempo. Pero estos encuentros se han dado mucho a lo largo de la historia, muy potentes. Qué guay, sí. También estaba Pablo Neruda, en fin, curiosidades. Irene presidió la sesión inaugural y te cito textualmente. Qué fantasía presidir eso. Imagínate. Qué fantasía, qué gente ahí sentada, qué honor, qué privilegio. Imagínate. Nos tienen que hacer una situación con hologramas para que podamos, aunque sea un glimpse, es que no me sale en español ahora, un atisbo, ¿no? De un algo podamos llevarnos de eso. Una simulación de esa adrenalina, ¿no? Qué interesante. Además, es que me ha sorprendido, Diego, sobre todo porque has planteado, claro, cuando has hablado de Picasso, Pablo Neruda, he pensado precisamente en este mito que hay. Hemos hablado de intelectuales y hay artistas ahí. Claro. Hay artistas, hay escritores, hay gente con ese pensamiento divergente. No solo hay científicos y médicos, y me ha gustado mucho, ¿eh? Era un congreso de intelectuales y esta idea de la cultura, la inteligencia en el punto de vista tan amplio y tan vasto y tan complementario. Exacto. Y tan heterogéneo. Y ella hizo en esa sesión un llamamiento por evitar la catástrofe de la guerra y luchar por la paz. Su madre había investigado sobre el radio, el polonio, y por aquel entonces, claro, ya estamos en Segunda Guerra Mundial, empezaban a oír los ecos de las bombas atómicas y todo esto. Entonces, en ese momento tan intenso, tan clave para el futuro de la humanidad, ella estaba directamente implicada, ella estaba estudiando la radioactividad. Entonces, precisamente ella, que había contribuido a su desarrollo, hizo el llamamiento por evitar la guerra y los conflictos. ¡Qué valor, qué entereza! Que ella podría haberse quedado, bueno, pues como Oppenheimer, ¿no? Que la estamos viendo ahora. Él eligió desarrollar esa investigación y acabó con esos fines, pero esta mujer se quedó en otro sitio mucho más pacifista, pero no por ello pasiva. Sí, qué fuerza de voluntad y de carácter. Muy guay. Hubo otro Congreso por la Paz un par de años más tarde en el que se querían prohibir las bombas atómicas y ella también estuvo allí presente sobre los controles que debían establecerse. Es decir, que no paró la tipa. Y todo esto, insisto, sin dejar de investigar. En 1955 ella montó el Instituto de Física Nuclear de Ors, de la ciudad donde ella trabajaba, investigaba, y ya me he saltado ya de la de institutos y organismos que inauguró, que presidió. Es un no parar, ¿eh? Es un no parar su vida. Brutal. En el año 56, ¿te acuerdas que te dije, quédate con el dato de que falleció su madre? Lo saco. Leucemia. Y ella falleció de... Leucemia. Correcto. Lo sacamos 2 veces. Oh. Correcto. Ella Por falleció. eso lo de murió como su madre. Yo pensaba Eso. que iba a ser algo un poco más conductual, como rollo luchando por tal o cual. No, murieron de la Totalmente misma enfermedad. literal. De Marie Curie se habla que cuando ella y su marido estuvieron investigando tenían 0 medidas de seguridad. Ellos llevaban el radio y el polonio en el bolsillo de la bata y comentan alguna biografía que hacían bromas, que se lo escondían en la boca, que barbaridades. De hecho, el radio y el polonio, sobre todo el radio que llegó más tarde, lo utilizaron como un medicamento reconstituyente durante mucho tiempo. No se conocían sus efectos. Claro.
Pero incluso en cuanto ya se sabía, el daño que había recibido Marie Curie y su marido ya era irreversible. Hay que ver los tiempos de medicina, qué susto, que hemos vivido. Ya ven. Que después de 200.000 muertes, como, oye, pues parece que el polonio... No está tan no, bien. No mola, tiene contraindicaciones. Es que es increíble, Hay algunas enfermedades que también es verdad que se han tratado de esa manera. Había una que era con el plomo, que directamente se lo tomaban en cápsula o algo así. Ahora no me está viniendo, pero muy fuerte haber pasado eso. ¿Y su marido? Pierre. Sí, que me han dicho, en un momento fallece y la niña en un pierde al accidente. padre, pero era otra cosa. Un no accidente tenía... de tráfico. Fue una cosa mucho menos épica. Y la cosa es que Irene muere, y aquí es donde vuelve a aparecer el tema de la exigencia. La sífilis creo que era, No, Se murió trataba. de una sífilis. Ah, la No, sífilis. no. Ah, sí. Murió de sífilis, no. No, que la sífilis creo que Estaba era... yo muy metido en mí. Me está viniendo lo que se trataba antiguamente ingiriendo plomo. No se trataba a nivel de mantener a raya la enfermedad, no podías curarla. Sí, es verdad, no me suena eso de principios del Sí, siglo Pablo XX. quizá nos puede hacer una busquecilla y mirar si la sífilis se curaba ingiriendo plomo. Y si no plomo, tiene que ser algo parecido. Ya vamos a salir de nosotros y nuestros oyentes. Vamos a ir viéndolo. Y mientras que esto llega, deciros que claro, que Irene, viendo el nivel de implicación que tenía su madre en el laboratorio, y ella desde los 6 años estaba metida prácticamente en el laboratorio con ella, entendió que esa era la forma de hacer ciencia. Claro. Exponiéndose a los riesgos, no descansando, Claro. no durmiendo, no comiendo, no cuidándose. Exigencia loca. Distorsionar. Totalmente. Pero claro, aquí ya es una reflexión que se la dejamos a los oyentes, que yo tengo la respuesta, la mía, ¿no? Pero ¿merece la pena todo este esfuerzo para lo que nos ha legado, para lo que nos ha dejado? O la pregunta más saludable, porque si os podría haber conseguido todos esos logros sin destruirse, sin ese nivel de exigencia. Y a mí se me ocurre también, sobre todo, podría haber llegado a ese nivel de logro sin exponerse de esa manera, porque a veces para conseguir cierto éxito no es necesario, ¿no?, exponerse tantísimo. Sin embargo, entro yo en controversia con eso también, porque este tipo de personajes históricos son una gran ayuda para impulsar la sociedad y los avances y los conocimientos, y luego son un gran foco de admiración, pero de admiración con esa exigencia también. Yo no quiero ser Marie Curie, no quiero vivir la vida como ella, pero se lo aunque la agradecemos. admiro, lo he dicho antes, admiración máxima a todo ese, y a su hija, ¿no?, a toda la vida y los logros que nos acabas de comentar. Me da hasta me entra hasta como un pelín de yo también quiero, ¿no?, haces todo eso. Envidia de... Y luego me hago esa pregunta que tú dices, ¿no? Quiero sacrificar todo lo que estas personas han sacrificado a nivel incluso personal por obtener eso. Es difícil, Es difícil. Pablo nos está enseñando una pantalla... Y está haciendo gestos de ¡guau! De telita, ¿no? De cómo se trataba la Pero sífilis. sí, se trataba con plomo, ¿no? ¿Qué era? ¿Lo que? Peor que el plomo. ¿Con qué? Eso era, Mercurio. ingestión de mercurio, loco, ¿verdad? Pues claro, de hecho, en algún sitio que lo he visto, que es por lo que me ha venido, el médico decía directamente esto: para la enfermedad o te mata. Tú verás si te lo quieres tomar o no, pero es lo único que tenemos a disposición. Sí. Y había gente que sobrevivía y gente que moría antes de la intoxicación por mercurio que de la sífilis. Claro. En fin, lo mismo, no hemos tenido otra respuesta, nos ha parecido que por ciertos resultados venía bien, y me da miedo, A mí me da miedo esa parte de la sociedad, de los avances que hemos hecho en medicina de aquella manera. Totalmente. ¿Cuánta gente se ha sacrificado por lo que nosotros ahora tenemos, disfrutamos, y que ya no juzgamos, porque ya se equivoca mucha gente antes que nosotros, ¿no? Ya ves. Y eso, que nuestra sociedad es muy exigente y muy crítica, con la salud y los servicios de salud y sanidad que tenemos. Sí. Así que mira, en nombre de Marie Curie, vamos a darle las gracias a nuestros servicios sanitarios, por favor. Exactamente. Y ya un poco por cerrar, unas cuantas curiosidades de la familia Curie y de Joliot Curie, que además te van a hacer mucha gracia. Aparte de que fueron enterrados con todos los honores, como si fueran jefes de Estado, se les dio una importancia mayúscula. No me puedes decir que me hace gracia, porque ya estoy en otro punto, Los imagino enterrados en purpurina. No tan lejos, Esas no tan cosas. lejos. Hay 2 cráteres en la Luna que tienen como nombre Curie y Skłodowska. ¡Hala! Y otro en Venus que tiene el nombre Joliot Curie en honor a Irene. ¡Hala! Pero bueno, qué Y bonito. más friki y más bonito todavía, hay una rosa que es la rosa Curie, Oh. que se la pusieron precisamente ya póstumamente Irene y su hermana, la recogieron, no fueron los hijos de Irene y de su hermana los que recogieron. Además, esto fue hace relativamente poco, esto ha sido en este siglo. Y muy bonito. Una de las cosas que hemos hablado, esta falta de reconocimiento de los propios éxitos, en cualquier biografía que se precie, en ningún momento ni Marie Curie ni Pierre Curie quizá,
y por supuesto Irene en ningún momento fueron personas que se atribuyeron ningún mérito de forma personal. Ellos siempre hablaban del éxito de un equipo de investigación. Claro. Ellos eran las cabezas visibles, las cabezas Claro, los incluso líderes mediáticas, ahí. pero mediática fue además gracias a ella. Los Nobel científicos eran ignorados por la sociedad, hasta Marie Curie y su esposo, Pierre Curie, y ya por supuesto este rollito amarillista en el que ya fue su hija la que continuó el legado, pues verdad que eran más famosillos. Y gracias a ello, pues los Nobel científicos son más relevantes. Pero en ningún momento ellos No tenían echaron... esa tendencia a ponerse la medalla, ¿no? Sino estas personas que esto es por todo, hemos sido todos, nosotros estamos aquí en representación de otros muchos, ¿no? Que también han colaborado, también bonito y también, bueno, en fin, una modestia que tampoco ayuda a que nos reconozcamos esos logros, que oye, que sí, que estamos aquí en representación de un equipo y demás, y que ole yo también, Claro. que no pasa nada. Ha habido una chica, hace poco una actriz española, cuyo nombre no es que no recuerde, sino que lo desconozco, pero que he visto también un vídeo muy cortito de ella recibiendo un premio y primero da los agradecimientos a tal, y cuando ya parece que se va a ir, me ha hecho mucha gracia porque vuelve y dice, bueno, y me lo dedico a mí también, por fuerte, porque trabajo que no vea y por maja. Y dices tú, claro que sí, se la has dedicado a 800.000 personas, pero que tú te la has ganado también, que tú eres la que está ahí. Y bueno, pues aunque se hizo ahí al final, pero hoy ha tenido ese punto de decir ya está bien, de no yo concederme ese logro, porque por lo que ella cuenta estuvo a punto de no arriesgarse a hacer ese papel, pero oye, tiró para adelante y pues me lo dedico a mí también, que yo he llegado hasta aquí. Entonces, muy, muy guay que me ha parecido y ese es el punto, ¿no? Podemos agradecer a todos los demás, tener en cuenta, pero reconocerme mi propio mérito dentro de, aunque sea el grupo en el que todos tenemos mérito. Hay una partecita que es para mí también, ¿no? De forma individual. Qué bien. Pues eso ellas no lo tuvieron, al menos de forma expresa. Y te podría de verdad seguir hablando horas de la familia ya veo, Curie y de porque Irene. además no veis los papeles de Diego, pero hay mogollón de información que no está tachada aún, lo que quiere decir que hay muchas cosas que no ha dicho. Así es. Os invito a curiosidad de Marie Curie, mucho más escrito. Irene ha sido un poquito más inaccesible, pero con todo y con eso vais a encontrar muchas cosas. Y esta es la parte que quería comentar, este personaje, esta mujer científica que me ha encantado investigar sobre su vida. Y a mí me ha encantado escuchar sobre su vida, ¿eh? Así que te lo agradezco, que como siempre, el Divergente nunca me deja indiferente. Pues familia, un placer pasar este programa con vosotras, con vosotros. Me gustaría darle las gracias a Pablo, que está hoy aquí de forma presencial, y a Silvente, que está de forma etérea, desde el estudio de Historias para no leer, que siempre nos tratan con todo el cariño y todo el cuidado y todas las exigencias que ponemos sobre ellos muchas veces. Así que gracias a vosotros dos. Gracias a ti también, Sara, por este ratito tan agradable, que hoy además hemos cambiado la configuración de la mesa y ha estado guay. Era la primera que utilizamos en el piloto y me he sentido guay hoy, mejor que el primer día. Sí, es verdad que vamos cogiendo, bueno, un poquito de experiencia. Es verdad que ha ido mejor, ¿no? Con esta nueva tal. Y bueno, yo sabes que te agradezco a ti y por dar ejemplo a mí también. Qué bien. Yo también me agradezco a mí. Ole tú. Porque, oye, esto no siempre está siendo fácil, este nivel de exposición y hablar de estos temas que, bueno, que me preocupa no hacerlo muchas veces con suficiente cuidado o con suficiente respeto a todas estas cosas, porque no poseemos la verdad absoluta. Así que, pues, oye, pues gracias a mí, gracias a ti siempre también por estar en estas cosas. Y ya está. Y esperamos que a los oyentes les encante, más bien les siga encantando. Eso, ¿no? Porque estamos teniendo de momento una respuesta muy positiva y estamos muy agradecidos y muy contentos. Así es. Así que nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, Sara. Hasta la próxima, Diego. Hasta la próxima, Divergentes. Y hasta la próxima, allegados.